Los plumones creo que hay una caja entera allá y... Igual tenía sus plumones. tenía eso. Pero... ¿para qué? Pero son bien buenas. Ahí tiene una. Para la tele es la única dulce. Ahorro 2 minutos y me estoy desmayando. Entendible. Lo que estaba curando al menos una vez a la semana. A ver si no me muero en paro cardíaco. Pero igual te cuesta escanear por si. Excelente. Pero igual a mí me gusta escribir para aprender. Gente de aquí y gente que Pero, bacán. Seguramente está más ordenado que lo mío. Así que... Como la tercera o cuarta iteración se hace que ¿Estás ahí? está más o menos frustrado. Excelente. Pero Pero un montón de libros para que lleguen los que lleguen. Por ahí fueron los caragües. Sobre un espacio vectorial, B, se sabe un espacio vectorial n-dimensional, es decir, de dimensión n sobre algún cuerpo. Vamos a llamamos R, S tensores o tensores de tipo RS a los elementos del siguiente producto tensorial. Del producto siguiente. Y lo vamos a anotar como B, superíndice R y subíndice S. Esto es el producto tensorial R veces del espacio contra S veces el dual. ¿Ya? Esto algunas veces también se escribe a veces también se escribe como B a la R, bueno, aquí R veces y S veces. Y esto en dual S veces. ¿Ya? Esto significa lo mismo. Tenemos que pensar en este espacio como en el dual, o que se identifica con el dual del producto cartesiano usual de estos mismos espacios. Así como que como observación, este espacio se identifica con el dual del producto vectorial o cartesiano, si quieren, cartesiano, como B dual a la R, producto cartesiano, con B a la S. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos espacios de este estilo, o productos cartesianos, generalmente estudiamos las funciones multilineales, ¿verdad? Es decir, que coordenada a coordenada son lineales y sacan los escalares, pero coordenada a coordenada. El espacio de tensores, o los RS tensores, son las funciones lineales sobre esos espacios. ¿Ya? Entonces, las constantes que sacan no son los escalares, sino que van a tener una naturaleza más vectorial. ¿Ya? Si consideramos entonces, solamente para aterrizar un poquito, con mi comentario, que es como tomar cosas que son lineales, o sea que tienen como R entradas en el espacio vectorial, sí, y S entradas como cosas lineales, funciones lineales. Y ese objeto es lineal en cada una de las variables. Ahora, como comentario también a eso, como estamos en un espacio de dimensión finita, en general, bueno, en nuestro caso va a ser R o Rn, al menos localmente en variedades. Esto lo podemos pensar vía identificación por teorema de Riesz, si quieren, como multiplicar cosas. Es decir, siempre vamos a poder trabajar identificando con elementos en nuestro espacio vectorial original. ¿Ya? Bueno, si consideramos entonces una base, ¿ya? De igual a 1 hasta n, una base para el espacio vectorial B, ¿verdad? Y su base dual asociada,
base para B y su base dual, llamémosla I asterisco, ¿verdad? Esta N para el dual. Podemos entonces escribir los elementos de este espacio, ¿verdad? Del espacio de los RS tensores, los elementos de este espacio como combinaciones lineales de la forma combinaciones lineales de la forma siguiente, ¿ya? De la forma siguiente. Vamos a tener un elemento, ¿verdad? Este elemento va a vivir aquí, va a ser un RS tensor, y esto tenemos que sumar entonces en dos índices, ¿verdad? A priori en dos índices, sobre el espacio y sobre su dual, y eso es sobre cada uno de estos espacios. Entonces, vamos a tener coeficientes en cada uno de los espacios, ya desde un I1 hasta un IR, y vamos a llamar K a los índices que van a correr sobre el dual, desde K igual 1 hasta KS, perdón. Y un coeficiente asociado a cada uno de estos, ¿verdad? A todas las combinaciones posibles, hasta KS. Y desde las bases duales y primales podemos obtener los elementos haciendo el producto tensorial entre ellos, es decir, E1 hasta, bueno, esto lo podríamos llamar en realidad I1, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser en ese orden, hasta un E y R, y esto tensorizado con el dual del K1 hasta el KS. ¿Ya? Esto lo podemos escribir como siendo consistentes con las sesiones anteriores, con la notación de Einstein. Y esto para suprimir esta sumatoria, y escribimos desde I1 hasta IR, K1 hasta KS, y acá, como vamos a tener que sumar, ponemos este K como superíndice, ¿ya? Lo podemos encontrar así en el bicuar, de hecho, y en otras referencias que ocupan la notación de Einstein, ¿ya? Con el asterisco K1 y hasta el asterisco KS, ¿ya? Ok, con estos elementos, ¿verdad? Tenemos como caracterizado, definido lo que son los espacios de R y S tensores. Entonces, en particular, nos van a interesar los que son completamente definidos por espacios sin los duales, es decir, un R0 y los 0R, ¿ya? Que van a ser importantes para hablar del espacio tangente, ¿verdad? De productos tensoriales sobre el espacio tangente y sobre el cotangente, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una pequeña definición. Álgebra tensorial. Álgebra tensorial. ¿Bien? Entonces, como siempre, para un espacio vectorial B de dimensión n, definimos el álgebra tensorial de B como aquí lo vamos a representar como los tensores de orden R sobre B, que son definidos totalmente por el espacio vectorial, ¿ya? Es decir, esto es esto de acá, ¿ya? Y respectivamente podemos definir el álgebra tensorial del dual de B como el B0R, es decir, hacer el producto tensorial o coloquémosle S, bueno, R, S, y del dual RS, ¿ya? Y nuevamente la idea de considerar estos dos como a priori es que si conocemos el espacio tangente de una o el fibrado tangente de una variedad, nos interesa también estudiar su cotangente, y esos dos están en relación dual el uno del otro, entonces nos sirve caracterizarlo de esta manera. Y vamos allá.
esta es la parte en la que nos deshacemos en definiciones para después poder hacer calculitos. Entonces, definición, vamos a llamarle tensor simétrico o alternante. ¿Ya? Sea un elemento, ¿ya?, en el álgebra tensorial de B. Entonces, si para toda permutación de orden R, vamos a llamarle sigma de los primeros R de números naturales, se tiene que este tensor es invariante para la permutación de sus índices, es decir, sigma x es igual a x. ¿Ya? Eso significa, si yo muevo los índices de este tensor de acá, no cambia el tensor, entonces este tensor se denomina simétrico. Y esto lo vamos a denotar como, aquí la anotación, como que x está en este punto. ¿Ya? Esos son los tensores simétricos de orden R. ¿Ya? Por otro lado, si para alguna permutación, ¿le pusiste P de...? es que en varias referencias ¿Sí? lo ocupan como P. ¿Sí? Sé que hay algunas que aparecen con S, ¿Sí? pero la mayoría que vi aparecía como P. Así que Ya. No, está bien. ahora cuando yo lo aprendí por primera vez lo vi con P, ¿En así serio? que ¿La hora? sí, ese cambio de notación me duele un poco. No. Está bien. Bueno, si para alguna permutación, vamos a decir de nuevo, sigma Me duele escribirlo. en SR, Lo voy a hacer. en SR, se tiene que la permutación saca un sigma, ¿ya? Es decir, si yo cambio de orden 2, me sale un menos 1, si cambio 2 veces me sale un 1 y así. Decimos que x es alternante. ¿Ya? Y lo vamos a denotar, y lo denotamos por esto, x pertenece a este número. ¿Ya? Una preguntita. ¿No? Sí. ¿Es para toda permutación, no? ¿O para alguna permutación? Según yo es para toda permutación. ¿O no? ¿De todas? Creo que sí. Como... Es que esos dos deberían ser complementarios, ¿no? La simetría y la alternante. O hay algunos que no son ni uno ni Yo la creo otra. que es para... toda la razón. Sí. No, cuidado. Si hay unas cuestiones más locas cuando tenéis... No, ya, buena observación, sí. Cuando tenéis tensores de cuando el R vale 2, efectivamente algunas está bien, son complementarios. Ya. Pero cuando tenéis el R grande, si no sé, 3, existen los simétricos, alternantes y cosas más locas que aparecen entre medio, que son estos funtores de Schur, ya, pero no voy a hablar de eso, pero entonces tiene que ser todo. Sí, ya, entonces acá, si para todas las permutaciones, Sí. que no se me olvide después cambiarlo porque está para alguno aquí. Ajá. Bueno, entonces tenemos esas dos. Ya sí tiene todo el sentido, porque ahora lo que vamos a considerar son dos aplicaciones. Una preguntita. El signo Sí, de... el signo de sigma x. Ah, toda la razón, toda la razón. Ujú. Entonces el signo de sigma por x. Bueno, gracias. Tiene todo el sentido la observación, porque en realidad si no, no tendríamos que definir lo que viene ahora, que son la aplicación simetrizante y alternante. Entonces, definición. Este es el mapeo simetrizante o alternante. ¿Ya? Vamos a definir ambos. Entonces, para todo x, tensor de orden R,
¿Ya? Definimos, y aquí sí que no me va a valer tanto escribirlo, la aplicación simetrizante de orden R de X como 1 sobre R factorial de la suma de sobre todas las permutaciones posibles de las permutaciones de X, ¿ya? Y el mapeo alternante como 1 sobre R factorial de la suma sobre todas las permutaciones posibles del signo de la permutación por la permutación por X, ¿ya? Bueno, estos dos elementos quedan siempre en los tensores de orden R, y un resultado al respecto, que las cuentas son bastante largas, así que lo vamos a utilizar más como un lema que cualquier otra cosa, es que la imagen del mapeo simetrizante de todos los tensores de orden R es precisamente los tensores simétricos, ¿ya? Y que la imagen vía la aplicación alternante nuevamente de todos los tensores de orden R son los tensores alternantes de orden R, ¿ya? Así que a posteriori vamos a utilizar solamente, o sea, vamos a utilizar las imágenes de estos mapeos de las álgebras tensoriales, ¿ya? Y vamos a hacer particular énfasis en este espacio de acá. Solo un comentario que esto es la versión más general de cuando uno tiene una matriz, ¿cierto? Y le escribe como suma de... Por tanto, con una matriz antisimétrica, suma con una simétrica. Sí. Entonces vamos a hacer principal hincapié en este espacio de acá, en el de los tensores alternantes, porque es donde van a vivir nuestras formas diferenciales, ¿ya? En particular porque como un valor agregado, si uno quiere, es que nos va a permitir hacer o respeta el cambio de variable, nuestro teorema de cambio de variable en integrales y en diferenciales. La segunda suma en la definición, la R, suma el signo de sigma por sigma X o el signo de sigma por... Sí, signo de sigma por sigma X. Esa cuentita, puedes decir, igual es larga, pero es bastante común como en las referencias de los cursos de geometría diferencial como en variedades abstractas. Así que igual es fácil de encontrar, pero estaríamos mucho rato trabajando en esto, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver algunas propiedades entonces de lo que vamos a llamar después como producto exterior, que es hacer estos productos cuña también. ¿Ya? Entonces, propiedades. Vamos a mencionar Chi1. Chi1 ya no es lo mejor que puedo hacer. Chi2 en los alternantes de orden K, eta 1, eta 2 en los alternantes de orden L, y Tan cuática la letra. sí, no, ya. Vamos a ponerle un nombre menos exótico. Sí, no sé. Ya, sí. Ve en los alternantes de orden A, ¿ya? Entonces, el producto exterior, bueno, el producto, lo vamos a llamar así como producto cuña, satisface lo siguiente, ¿ya? Y estas propiedades salen de aplicar a las operaciones este operador, ¿ya? Así que las vamos a ocupar nuevamente como lema, al igual que este teorema de acá, pero son las siguientes. La primera es la distributividad, ¿ya?
1, 2 contra un eta. Eso es lo mismo que desarmar este producto, ¿verdad? Respecto a la suma. Este producto también es anticonmutativo. Y esta es la propiedad como que más vamos a utilizar para darnos cuenta que algunas cosas se anulan y cosas por el estilo. Anticonmutatividad. Y esto nos dice que si hacemos eta producto cuña con v, esto es lo mismo que menos v producto cuña contra eta. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer una pequeña observación. Tenemos una pregunta. Sí. Por desconocimiento, ¿cómo se define el producto cuña? Ah, ya, es el alternante de v tensorizado con, por ejemplo, aquí, esto sería el alternante de eta tensorizado con v. Ya. O también en coordenadas, pues, ¿no? Si tenía una base del espacio vectorial, simplemente los juntáis y después usáis la aplicación alterna. usáis que ¿Cuál podéis es cambiar la la relación que necesito? Claro. Y aquí no debería aparecer un -1 a los órdenes porque tenéis K, L. A toda la razón. Sí, toda la razón. Claro. Que esa es la cuestión que los físicos parece le llaman como super, ¿no? ¿Cómo? Eso yo. Como es el nombre también en físico. Debería ser el de. Tengo que v contra e. ¿Ya? Y de esto tenemos algunas consecuencias interesantes. Entonces, antes de pasar a la tercera propiedad, que es la asociatividad, esto nos dice que si eta y phi son cosas de orden 1, entonces, bueno, este producto de acá, ahora sí es antisimétrico como lo había escrito delante, ¿verdad? Podemos, si lo intercambiamos sale un menos, y que el producto cuña de una forma contra sí misma es lo mismo que menos eso, ¿verdad? Así que esto debe ser 0. Es decir, todo producto de esta forma de algo consigo mismo se va a anular, ¿ya? Y la tercera propiedad es la asociativa. Podemos resolver asociatividad. Podemos trabajar en el orden que queramos siempre que tengamos, bueno, siempre que tengamos el producto y B. Es lo mismo que chi eta. ¿Ya? Esas tres propiedades siempre se satisfacen. Y estos elementos viven en el alternante de la suma de los órdenes. ¿Ya? Y como segunda observación, podemos preguntarnos, naturalmente, si B es un espacio de dimensión n, ¿qué dimensión tiene el espacio de tensores alternantes? ¿Verdad? Entonces la pregunta que podemos hacernos, así bien combinatoriamente, en un sentido bien básico, es: queremos tomar desde n vectores de la base R, y si nos interesa o no nos interesa el orden, ¿verdad? Entonces ahí nos damos cuenta que la dimensión de este espacio corresponde precisamente a la combinatoria de n sobre R. ¿Sí? De esto acá es n sobre R. ¿Sí? ¿Podría escribir la fórmula del cuña, para, por ejemplo, para eta y nu? A ver. O sea, ¿cómo lo concibe? Adelante tengo una cuenta con eso. Sí, porque ayudarme a hacer una base, ¿no? Si no, es que nos tenemos que dar una base. Escribimos esto de la forma en la que escribíamos los tensores al principio, contra B, y va a ser el alternante de esas dos cosas tensorizadas. Es decir, si yo tengo este producto, ¿verdad?, que va a ser los eta
con todos los índices acá, 1 hasta esta era en L, hasta un L, ¿verdad? De los I1 hasta IL, y esto tensorizado con B con los mismos, bueno, podemos llamarle K1 hasta el KH de el K1 hasta K. Sí. Entonces, si colocamos esto en este operador, nos va a dar ese producto cuñado ahí. Sí. Pero en términos súper prácticos también es como esta cosa, todo esto es lineal en todos los sentidos posibles, ¿cierto? Esos coeficientes salen para afuera nomás, Sí, se multiplican. y queda solamente la evaluación de los alternantes de esto. Claro. Es decir, en donde coincidan elementos básicos se van a anular. Claro, por la regla esa que está ahí en la observación. Sí. Porque aquí en el fondo me van a quedar productos del estilo E y J, Cuña, bueno. cuña E, K, L. Sí. Y acá me va a quedar una delta entre, bueno, no una delta, sino que 1 menos la delta. Porque son elementos... Es que yo no entendí una cosa. Los elementos los estoy tomando ya en el alternante. ¿Para qué le aplico el alternante si ya es alternante? es que entre los tensores en el alternante necesitamos tomar este producto, que es el que preserva la Que viene en alternancia. espacios diferentes a priori. Sí. ¿Cachai? Uno viene en K y en otro en L, entonces ¿cómo lo...? Pero otra forma de definirlo así, bien práctico, es tomando una base y simplemente poniéndolo uno después del otro, no. Claro. Sí. Claro, a- al final eso va, Claro. va a ser lo que vamos a hacer. Y en el caso en el que se repita algún elemento básico, eso se va a anular. Claro. Pero quizá va a quedar más claro con lo de Sí. la divergencia y eso. Sí, ahí va a quedar mucho más claro. ¿Ya? ¿Yo? Sí. Una duda que, o sea, también hay como una definición del producto cuña que bueno, es como súper formal, que es como, en realidad el wedge R uno lo define como el tensor cocientado con la relación de Sí. que Sí, sí, sí. de Por el ideal que... cambia signo Claro. cuando lo doy vuelta, y de ahí como que el wedge viene a ser como tensorizarlo, pero aplicando como la aplicación cociente de esa cuestión. Sí. Entonces eso es como súper abstracto, pero o sea, acá, o sea, en ese caso como que el wedge viene a ser como un cociente, Sí, de los tensores. pero cómo viene a ser, no sé si cómo se aterriza con esto, como lo mismo, ¿no? Si es que entiendo bien, la parte del cociente es hacer esto aquí está acá. Sí, pues identificarlo con eso, sí, usar eso. Usar esa simetría La alternante y todo eso. alternación o la alternación. No sé cómo se Claro. alternación. Y ese Como que producto- te das cuenta, así bien formal también, te das cuenta que el kernel de esa cuestión es justamente el ideal que tú querías estar matando. Entonces se factoriza por la propiedad universal del cociente. Si queréis ser así súper formal, pero no. Y después, o sea, el aterrizado después de ese producto viene a ser esto. Sí. Bueno, con esas propiedades y con la dimensión que está ahí al final, ya podemos hablar un poquito como de formas diferenciales en variables, que es como nuestra primera sección. Sí, formas diferenciales en variables. En variables suaves en nuestro caso, ¿verdad? Hasta ahora todo lo que hemos hablado de cosas diferenciales ha vivido en el espacio tangente o en el fibrado tangente, ¿verdad? O bien en su dual que identificamos como el cotangente, ¿verdad? Entonces, recordemos que en este caso vamos a trabajar todo localmente, así que si en coordenadas locales, digamos x1, bueno, x1 hasta n, ¿verdad? En una variedad mn, si queremos, ¿verdad? Sí, bueno, una mn. Tenemos, y esto lo mencionábamos la semana antepasada, tenemos una base de 1 formas, ¿ya? O de 1 tensores alternantes, ¿ya? Le llamamos formas a estas formas diferenciales, para el cotangente de n. Entonces, estas formas son
las de XY, ¿verdad? Nuestras direcciones de derivación, que eran el producto de identificar la base del RN con la base de nuestro espacio tangente, tomábamos esas direcciones y su base dual la llamábamos de esta manera. Solamente para un mini comentario, eso es literal la base dual, ¿cierto? Sí. Es el funcional lineal que toma un vector y te entrega la coordenada ahí. Sí. Esa es la escritura que se usa. Bueno, entonces, naturalmente, producto de lo que ya vimos anteriormente, tensorizando cosas de ese estilo, vamos a obtener, bueno, tensorizando R cosas de esa forma, vamos a obtener R formas diferenciales, ¿verdad? Entonces, podemos considerar entonces combinaciones, vamos a llamarle combinaciones lineales de K formas de la manera siguiente. Para no usar tanto la palabra formas. Son cosas del estilo omega, bueno, y esto va a estar en el producto tensorial de M. ¿Ya? Vamos a llamar ahora, con esa potencia vamos a llamar al producto tensorial alternante, a este wedge, producto cuya, de el cotangente. Y esto va a ser una cosa del estilo, esto lo ponemos acá, va a ser de coeficientes, que no es tanto un coeficiente, sino una función suave sobre la variedad, por nuestro producto tensorial, de x y 1 hasta de x y k. ¿Ya? Si hacemos combinaciones lineales de todas las combinaciones de índices, o sea, de k índices entre 1 y n, vamos a obtener, como el generado por esas, va a ser este espacio de algo, el espacio de k formas diferenciales. ¿Ya? Bueno, más geométricamente, esto que está acá, bueno, en realidad, más geométricamente, este producto tensorial, ¿ya? Que es esto que está acá, es un fibrado vectorial sobre M, ¿ya? Es un fibrado vectorial sobre M, ¿ya? Y como siempre, si hacemos la primargen de un punto por la proyección de este fibrado, vamos a obtener el espacio cotangente en ese punto, y al tensorizarlo vamos a obtener las K-formas, ¿ya? Todo siempre local, ¿ya? Ok, voy a escribir acá entonces una pequeña definición. Que es la de álgebra exterior, ¿ya? Entonces, definición. Álgebra exterior. Esto es lo que nos va a servir después para hablar de diferencial exterior y de cálculo exterior. Divergencia. Y de divergencia. Rotor y todo. Claro, y todas esas formas diferenciales que ya conocemos. Que son el gradiente, la divergencia, el rotor. Y de ahí en adelante, ¿verdad? Bueno, entonces llamamos álgebra exterior de la variedad, ¿verdad?, diferencial Mn a la suma siguiente, a la suma que es una suma directa, vamos a anotar así como bullet, creo que es el comando de LaTeX para ese. Como la suma directa para todos los grados positivos o no negativos en realidad de tensorizar una forma. ¿Ya? Lo interesante es que esto es una suma finita, ¿verdad? Porque si nos pasamos de la dimensión de m, este producto tensorial es 0. Sí o sí vamos a repetir una forma en el producto tensorial y se va a anular. Así que esta suma es de dimensión finita, ¿ya? O es una suma finita, ¿ya? Entonces, observación, esta suma
finita, pues la dimensión de omega k, ¿verdad? Esto es igual a 0 si k es mayor a la dimensión de la variable. ¿Ya? Y vamos a fijar una anotación, que creo que ya la habíamos mencionado un par de veces en las sesiones anteriores, es que las cero formas, en este caso les vamos a llamar, corresponden ni más ni menos que a las cosas suaves sobre la variedad. Y aquí nos tiene que coincidir la noción de que aplicar el diferencial una vez, que es algo que nos va a hacer aparecer una forma, debe coincidir con el diferencial de una función suave. Eso lo vamos a averiguar un poquito más adelante. Y lo segundo es que, ya lo había mencionado antes, pero es este omega k de m, que es precisamente el producto tensorial o las formas alternantes de orden k del fibrado colágeno. ¿Ya? O bien las secciones globales de tensorizar esto. ¿Ya? Ok. Entonces, coloquemos algo de funciones o de funciones suaves entre variedades. ¿Ya? Entonces vamos a considerar dos variedades, una m y una n, ambas suaves. ¿Ya? Entonces, CF de n en n, Estamos seguidos. una función suave, ¿verdad? De esta manera, su diferencial en un punto es una aplicación lineal entre el tangente de la variedad en el dominio en ese punto a el tangente en su imagen, ¿verdad? Esto de acá, bueno, conectores, entonces esto de acá es una aplicación lineal, que utilizamos, o que podemos usar para definir el pullback ahora, pero de una forma diferencial, ¿ya? De algo que tenga esta forma, ¿ya? O al menos una forma u otra, ¿ya? Que podemos utilizar para definir, y aquí viene un nombre largo, sería el pullback de, vamos a llamarle un alfa, me recuerdo un poquito más adelante lo que es alfa, por f sobre la variedad m en el punto p, ¿ya? Y esto para alfa una k forma, ¿ya? Bueno, lo vamos a ver de dos puntos como lo siguiente: el pullback como f asterisco de alfa en el punto p de un vector b, ¿verdad? Tenemos que tomar un vector en el tangente, va a ser el producto tensorial de orden k, ¿verdad? Del orden de alfa, del diferencial de f evaluado en a, evaluado en b, ¿ya? Sea lo que sea esto, va a ser evaluar nuestra k-forma alfa en el diferencial de f evaluado en b, ¿ya? Aquí lo que tenemos que recordar en particular es que este diferencial de acá, como en términos generales, el diferencial de una función es la suma de estas derivadas parciales, ¿verdad? Por un dx, dxy, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en alfa en sus términos locales, es decir, escrito de esta manera, y todos los dx... un df, ¿no? df de x. ¿Dónde? Aquí. Toda la razón. Sí, todos los términos, por ejemplo, que se repitan en esta sumatoria y que estén acá, se van a eliminar. Es decir, esto nos entrega los términos que sobreviven a esa eliminación. Ya.
Bueno, esa definición de ahí nos va a permitir ver que este pullback es compatible en un sentido de... ¿cómo sería? Es compatible con el producto tensorial alternante, en el sentido de que separa el producto. ¿Ya? Lo voy a escribir ahora bien, o más formalmente. Es que si consideramos una R forma, alfa, y una S forma, entonces es natural preguntarse qué ocurre con el pullback del producto entre ambas, ¿verdad? Esto, por la definición a la que llegamos al final, por esta igualdad, va a ser alfa wedge beta contra el diferencial de f en p evaluado en un vector, ¿ya? Esto va a ser el diferencial de p, y acá le vamos a dar coordenadas desde sí, Pero sería evaluada sobre un B, eso sería una forma diferencial sobre M, ¿verdad? sí, Entonces el alfa debería ser sobre M. toda la razón, sí, sí, porque si f va de m a n, el pullback de esta cuestión va a ir de este en este. Claro. Sí, toda la razón. Vale, muchas gracias. Esto de acá, entonces toda la razón. En R más S de el signo de sigma por y aquí es donde tenemos que separar, ¿verdad? Tenemos que separar el F y sus vectores. Esta parte ahora me parece un poco más truculenta que cuando lo escribí. Como la aplicación de alfa por, o sea, sobre estos vectores F en B sigma 1 hasta B sigma, dije que era R, ¿no? Sí, hasta R por beta de F en B sigma R más 1 hasta B sigma de R más S. ¿Ya? Y si nos fijamos en esa igualdad, ¿verdad? Porque esto que está acá va a corresponder precisamente al pullback de alfa por F. Entonces tenemos un vectorial de esta suma que está aquí sobre las notaciones del signo de sigma por el pullback de alfa por F en el punto P en un vector B, bueno, con sus permutaciones, por el pullback de F de beta en el punto P por en ese vector, ¿ya? Y eso que está ahí es precisamente el producto alternante entre los pullbacks. ¿Ya? En este paso acá omití escribirlo con índice, que si no ya quiero estar muy grande. Pero si ven la definición de la aplicación alternante, es precisamente lo que nos va a quedar escrito de esta línea a esta línea. ¿Ya? Bueno, y aquí de por medio hay una evaluación en un vector, ¿verdad? Perfecto. Y vamos a hablar entonces ahora de lo que vamos a denominar el diferencial exterior, ¿ya? Porque este diferencial que hemos manejado hasta ahora es algo que vive en el espacio tangente, ¿verdad? O es una aplicación en realidad entre espacios tangentes, una aplicación lineal. Entonces, lo que nos interesa, entre comillas, ¿verdad?, es poder derivar, ¿verdad?, o tener una regla de derivación, ¿ya? Y eso es lo que vamos a denominar como
diferencial exterior, ¿ya? Como que actúa sobre el álgebra exterior. ¿Ya? Entonces, No, o sea, ahí estás derivando funciones y ahora queréis derivar lo que sea. lo que sea, claro. Quiero poder derivar todo lo que Se mueve. se mueve, claro. Entonces, sección 2, diferencial exterior. Y aquí, finalmente, vamos a tener un ejemplo bien sabroso. Entonces, primero, vamos a decir qué es una derivada. Una derivada o derivación impar, le llaman a veces en inglés. ¿Ya? Sobre esta suma que está acá, sobre el álgebra exterior, es una aplicación. Como no puede ser no regional, una D, ¿verdad? Que va del álgebra exterior al mismo álgebra y que satisface la regla de Leibniz grado A, ¿ya? Que satisface que el diferencial o la derivada de dos tensores es la derivada del primero por el segundo, ¿verdad? En términos más como rescos, no sé. Más menos 1 al grado de alfa, lo mismo así. Aquí. ¿Bien? De alfa por la derivada de beta. ¿Ya? Esto es lo que vamos a llamar una regla de Leibniz modificada o regla de Leibniz graduada. ¿Ya? Y además diremos que D es de grado D pequeña si la imagen de alguno de los elementos que se están sumando en este álgebra, digamos hasta acá, es exactamente las formas de grado K más D. ¿Ya? Entonces, una derivada, ¿verdad? Una derivada de grado 1 o un diferencial exterior de grado 1, lo que hace es tomar R formas y entregarme R más 1 formas. Es decir, le sube 1 el grado. ¿Ya? Y así como spoiler, a lo mejor de alguna de las sesiones siguientes, eso es algo que va a aparecer naturalmente en algunos teoremas de integración, ¿verdad? Como teorema de Stokes. Así que finalmente nos estamos alejando del abstracto. Entonces voy a colocar un pequeño lema y vamos a probar un resultado ya más central y ver un ejemplo. Entonces, lema. El diferencial, ¿ya?, de funciones suaves, ya sea C infinito sobre la derivada, las cero formas como las escribimos delante, se extiende de forma única, a una derivada sobre el álgebra exterior. ¿Ya? Y esta derivada satisface las siguientes propiedades. ¿Qué satisface? Primero, es, separa sumas. Para toda forma en el álgebra, ¿cómo se llama? En el álgebra exterior. La segunda es que una regla del producto del estilo regla de Leibniz, así que vamos a mirar esa, ya la había escrito en tu libro. 2. Si f es una función suave sobre la variedad, o bien f está en este conjunto, es decir, una cero forma, entonces df corresponde al diferencial usual.
es decir, a derivarla como con las precomposiciones, con las cartas de la variedad, corresponde al diferencial usual. ¿Ya? Y 3, si f es una cero forma, entonces la derivada de su diferencial es cero. ¿Ya? El punto clave para lo que vamos a ver a continuación es este tercer punto. Y si se fijan, lo que vamos a utilizar, o sea, lo que se puede utilizar para demostrar esto, es que si f es una función suave, podemos podemos precomponer, ¿verdad? Tenemos nuestra m, tenemos, digamos, n, tenemos f, tenemos sus cartitas, u, v, u, v, phi v. Entonces podemos encontrar su diferencial a través del diferencial que conocemos entre Rn y Rn, ¿verdad? Entonces, si sacamos las segundas derivadas, nos van a quedar términos de segundas derivadas puras y derivadas cruzadas. Ordenando de manera como conveniente, nos vamos a dar cuenta, o nos podemos dar cuenta que nos van a aparecer las sumas las diferencias de las derivadas simétricas, que al ser esto una función suave, coinciden. ¿Ya? Por el lema de Schwartz, creo que es el nombre del resultado. Mate 3, por mate 3. Así que esta condición se obtiene directamente de la coincidencia de las derivadas cruzadas para funciones suaves en R, si se quiere. ¿Ya? Y una consecuencia importante de esta extensión es lo que se llama el lema Poincaré, ¿ya? Que nos dice que más allá de unas formas, el d cuadrado de cualquier forma, de cualquier orden, siempre se va a anular. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá un teorema. Lema de Poincaré. ¿Ya? Esto nos dice de forma bien contundente que d cuadrado es igual a 0. ¿Ya? Es decir, para cualquier forma diferencial exterior, omega, ¿ya? de omega es 0, ¿ya? Para probar esto, como este es un espacio, bueno, por la linealidad que vimos en el sentido de la suma, que nos va a separar suma, nos va a bastar tomar omega como un monomio, ¿ya? Es decir, vamos a considerar omega de la forma a de x1 hasta un dxr, ¿ya? Una r forma, ¿ya? Y siendo a una función suave. Entonces, si derivamos omega, nos va a quedar la derivada de a cuña esto que está acá, y a esto se le van a estar sumando producto de algo que esa es la, sí, eso quizás no lo mencionaste rápido, pero esa es la definición de d omega también, ¿no? Esa es la definición de d omega, que creo que nunca lo dijimos. Que si uno tiene una forma diferencial. Ah, sí. O sea, pero es que acá lo que... Bueno, sí. Es como el lema anterior, entonces está escondido. Sí, está escondido acá. La forma de derivar estas cosas en el fondo es que tenemos una R forma acompañando una función suave. Derivarla va a ser la misma noción que tenemos de derivar una función suave sobre la variedad. La derivamos y agregamos, bueno, esto de acá en el fondo es un dA, dx, y dx, ¿ya? Eso es lo que está escondido aquí por detrás de esto. ¿Ya? Es la misma función, la misma noción de derivar una función suave sobre la variedad. ¿Ya? La cuestión es que de aquí van a aparecer términos que van a estar repetidos y esos términos van a desaparecer, ¿verdad? Entonces, si volvemos a derivar esto de acá, nos va a quedar la segunda derivada, o el d cuadrado de a, que es una función suave, una cosa en
en las cero formas, cuña de x1 hasta de xr, más un menos 1 a la 1 de a, cuña de x1, de xr, y así, ¿verdad? Vamos derivando entrada por entrada. Y resulta que aquí, en cada una de esas dobles derivadas, nos aparecen las segundas derivadas de cero formas. Así que esta suma de acá debe ser 0. ¿Ya? Y eso es lo que nos dice el lema de Poincaré. Una consecuencia ya práctica la vamos a ver en un, no sé si tan pequeño, pero un ejemplo. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Entonces, supongamos coordenadas locales de R3 dadas por, como no puede ser de otra manera, X, Y y Z. ¿Ya? R3 de toda la vida. Entonces, en primer lugar, si f es una función suave, ¿ya? De la forma de R3 en R, lo que denominamos como campo escalar, su diferencial, en el sentido en el que lo hemos visto hasta ahora, va a ser el de f en dx por el diferencial de x más de f en dy por este diferencial en y más el de f en dz, perdón, el diferencial en z, ¿ya? Y el vector, de f, bueno, que tiene las coordenadas dadas por las derivadas parciales, ¿verdad? Es el vector que conocemos como gradiente de z, que esto es generalmente, sí, esa es la notación, sí, se denomina gradiente de f, ¿no? Gradiente de f. Un pequeño recordatorio. En segundo lugar, es decir, si se fijan, esto que tenemos acá es una cero forma en R3, es una función continua de R3 a R. Si suponemos ahora, o sea, una 1 forma, ¿ya? Sea A igual a una función suave por dx más una función suave por dy más otra función suave por dz, ¿verdad? Vamos a poner aquí A, B y C, son cosas suaves en R3, ¿ya? C infinito, ¿ya? Entonces, el diferencial de A va a ser, ¿verdad? La suma de, bueno, aquí lo vamos a llamar como xy, 1 hasta 3, de A, de xy, de dxy, producto cuña con dx, más de b, o sea, la derivada parcial de b respecto a cada una de esas coordenadas, producto cuña con di, ¿ya? Y esto que está acá, le vamos a agregar las derivadas parciales de c, como esta, una forma, producto cuña con dz. ¿Ya? Aquí vamos a hacer como x1 es x, x2 es y x3 es z, ¿ya? Para poder condensar un poquito más la escritura. Si no, igual se alarga el ejemplo innecesariamente. ¿Ya? Entonces, de esa suma nos van a aparecer de x cuña de x, que se van a eliminar, de y cuña de x y de z cuña de x. De acá nos van a salir de x de y y de z de y, y de acá de x de z, de y de z. Entonces, como nos van a aparecer términos más, o sea, estos términos de esta forma más términos de esta forma, ya con algo aquí. A lo mejor puede escribirlo, quizás, ¿no? Sí, lo escribo. Ok. Ya,
Vamos a hacer el paso entonces. Ya. Vamos. Ya, entonces esto va a ser dA de x en de x más dA de y más dA de z en de x, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Entonces, este término que está acá, el primero, se va a eliminar porque tenemos un dx repetido, ¿cierto? Entonces, podemos hacer lo mismo, bueno, para los tres términos. De x, de x. Y estoy entrando un poco en el piloto automático. De z en de z, ponía con de y y de c en de x, de c en de y más de z, ¿ya? Entonces, se nos van a eliminar estos tres términos, ¿verdad? Al hacer producto de Wien, voy a eliminar dentro del paréntesis. Y nos van a quedar entonces vean Ahí menos, ¿no? Ahí aparece el menos. a ver, lo voy a ordenar al tiro, ya no voy a alargar tanto esto. Claro. Entonces tenemos vean de y con de y cuña de x, y acá tenemos de vean de x cuña de y. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el orden de esas dos sacando un menos, y nos va a quedar como db en dx menos dA en di de x cuña de y. ¿Ya? Esos son este término de acá con este término de acá. Más vamos a ver ahora el x con z, que es este término que me falta acá. Este va a quedar con menos, ¿verdad? Para colocar aquí el de x cuña de z, y tengo que encontrar el otro, aquí está, de x y z. Entonces de c en dx, estos son estos de acá, y me faltan los últimos que hay lugar. Entonces de y de z va a ser de c en d menos de b en dz, y esto va a ser en de y de z. ¿Ya? Entonces, si se fijan, a cada una de estas expresiones les falta un término en el diferencial, ¿cierto? Como para completar, tener las tres direcciones, una forma que podemos construir, ¿verdad? Entonces, si a cada uno de estos términos que acompañan a esas dos formas se lo asignamos a un vector en particular, al vector o al campo vectorial, ¿verdad? Porque esas son funciones suaves. Si consideramos, lo voy a escribir así como x, como campo vectorial, igual a, en la primera coordenada, de c en di menos de b en dz. En la segunda coordenada, de c en dx menos de a en dz. Y en la última coordenada, aquella que le falta la coordenada z. ¿Gustavo? ¿Sí? Creo que hay como en el término del de x de z, si no me equivoco, hay que considerar los de z de x para que quede ¿El usual? para que quede El rotor. rotacional. Entonces, No está sabido por qué, pero hay que considerar los de z de x en vez de x de z. Porque si no queda con signo menos. entonces vamos a hacer aquí menos más y de z de x. Vamos a confiar en la Sí, observación. tiene que ver con el producto cruz, con el eso. Ah, claro, Sí. con la regla de la mano derecha. Sí. El primero no puede hacer con el producto Buña como el producto Cruz, como Ah, sí. está en RD. Sí. Entonces ahí por eso vas viendo el orden, Sí. para que te queden bien los términos. Y este de Eso, acá porque sería cuando vais de arriba para abajo, no sé qué. Sí, de x, sí, menos de a. Bueno, y este campo, bueno, este campo vectorial, bueno, este vector en realidad, se el rotor, no se denomina, pues ya lo escribí mal, pero esto se denomina, llamamos al vector
acá, el rotor del campo vectorial A. Del A que teníamos ahí al principio. ¿Ya? Perfecto. Entonces las unas formas son diferenciales, las dos formas las podemos ver como un rotor. Y vamos a ver el máximo que podemos alcanzar, ¿verdad? Que son las tres formas, al menos en R3. Entonces, si ahora A es igual a una función suave, escribo en el mismo orden, de y de z, más b, otra función suave, de x de z, o de z de x, más otra función suave por, sería de x de y. Vamos a ver que su diferencial. Ejercicio no se pone. Y vamos a entregar el resultado. Entonces, el diferencial de A es, bueno, lo que conocemos como la divergencia de, del campo vectorial de la divergencia de A por dx de y en dc. ¿Ya? Entonces, una consecuencia es que si le colocamos los nombres que hemos utilizado hasta ahora, entonces consecuencia del lema de Poincaré, o al menos en estos términos la consecuencia del lema de Poincaré es que lo tengo anotado acá. En primer lugar, el rotacional del gradiente de una función suave es 0, y en segundo lugar, que la divergencia del rotacional de un campo vectorial es 0. No sé cómo estamos en el tiempo. Estamos. Ya, sí. Un poquito pasado. Ya alcanzo entonces a terminar esto, que es una cosa más expositiva, pero bueno, consecuencia importante de todo lo que hemos visto hoy día. Entonces, ejercicio de la última parte, compensarse. Ya, entonces la última sección es hablar un poquito de homología de derrame. ¿Ya? Entonces, sección 3, homología de derrame. Creo que vamos a llegar tan lejos como definirla, ¿no? Pero es un buen punto de partida. Ya, entonces, en primer lugar, bueno, esto es una definición. En nuestro contexto, o al menos hasta ahora, vamos a llamar complejo a una colección de espacios vectoriales. ¿Ya? Esta puede ser también de anillos, módulos, ¿ya? Espacios vectoriales, o de otras estructuras, ¿verdad? Que están encadenadas. Encadenadas como entre sí, lo vamos a numerar, y entre cada una de ellas hay una función o un morfismo que lleva una en la siguiente. ¿Ya? Y más 1 y así, ¿verdad? De tal manera que la imagen de cada función está contenida en el kernel de la siguiente. Es decir, donde se anula la imagen de una cae dentro de donde se anula la siguiente. O bien podemos decirlo como que f de y más 1 compuesto con f es 0. ¿Ya? Cosa que nuestro diferencial exterior cumple, ¿verdad? Entonces, la cohomología de derrame va a ser precisamente, va a estar dado el complejo de derrame, es decir, en estos BI vamos a colocar las álgebras exteriores y las funciones en cada paso va a ser el diferencial exterior, derivar y derivar y derivar. ¿Ya? A lo que venimos, a derivar. Entonces, definición, vamos a colocar acá, definición, entonces 1, el complejo de derrame. ¿Ya? Entonces, este va a ser el complejo dado por, y lo vamos a dibujar, va a ser de 0 formas
derivamos, obtenemos unas formas, volvemos a derivar, y así hasta que llegamos a las n formas. No estoy 100% seguro, a lo mejor acá, No, está- acá debería ir un 0. 0, 0, 0. Sí. Porque, claro. Sí. Y con esto podemos definir ahora sí la cohomología de RAM como, en palabras, sería decir ver qué tanto le falta a las K-formas cerradas para ser exactas. ¿Ya? O no, al revés. ¿Sí o no? Sí, cerradas para ser exactas. Entonces, así, Va a ser, en términos de campos vectoriales, quizás más. Uno sabe que todo campo gradiente es irrotacional, ¿cierto? Y la pregunta es si todo campo irrotacional es gradiente. Y eso es lo que mide eso es la cohomología de RAM, ¿cierto? El H1. homología. O que, claro. Porque todo campo irrotacional es incompresible, pero será verdad que todo campo incompresible es irrotacional. Y lo que lo mide es el H2. Esa es la. Entonces, la vamos a llamar como el grupo de cohomología, K-décimo, de RAM, de la variedad M, ¿ya? Como el siguiente cociente. ¿Ya? Entonces, son las K-formas, ¿ya? Tales que su diferencial o su derivada exterior se anula, ¿ya? Cocientado por aquellas que provienen de una K menos 1 forma. ¿Ya? Que eso era más o menos lo que decían, pero más claro. Pero esto es como cocientar las formas cerradas por las formas exactas. Es decir, las que provienen de otra forma diferencial. Se llaman formas exactas. Sí. O que admiten. Que se acuerdan que tiene que ver con Mate 3 cuando estudian la ecuación diferencial exacta, ¿se acuerdan de esa cuestión, no? Tiene que ver con eso. Sí. Pero esto es como por decir aquellas funciones que admiten un potencial. Y al derivarlo nos da lo que queremos. ¿Verdad? Y las que están arriba, que son las formas cerradas, son aquellas que se anulan al derivar. Todos digan por qué. Estas formas exactas. Algo interesante que lo voy a hacer como comentario es que localmente, para toda forma cerrada, es decir, en una vecindad de un punto donde una forma se anula, siempre esa forma admite un potencial, si uno quiere. Admite una K-1 forma de la cual proviene. Una primitiva local. Claro. Entonces, como observación 1, localmente, toda alfa en toda la forma que se anula, admite proviene de otra, ¿ya? Tal que de alfa igual a 0, admite una B en una K-1 forma, tal que alfa es la derivada de aquella K-1 forma, localmente. Entonces, lo que nos dice esta definición de RAM es que es independiente de la naturaleza de las propiedades locales de la variable. Entonces, claro, es independiente de las cartas, es independiente de los abiertos que tengamos y cómo se comportan en RM, ¿ya? Porque localmente toda forma cerrada es exacta, ¿ya? Claro, esto es el invariante global. Claro. Y eso es precisamente la consecuencia. Como consecuencia de esto, los grupos de cohomología son un invariante Global. De todo. topológico de M, ¿ya? Entonces vamos a sacar acá, los grupos de cohomología son un invariante topológico de M, ¿ya? Y como último comentario, que es un teorema de Castani-Serre del 53, es que si nuestra variedad es compacta, esto de acá siempre es de dimensión finita, ¿ya? Y a la dimensión se le llama número de Betti en esos casos. O K-décimo número de Betti por la dimensión del K-décimo grupo de cohomología. Solo un mini comentario, que ese que sea un invariante topológico no es trivial, ese es el teorema de RAM, de hecho. Sí. Que te dice que, por ejemplo, cuando tú tenías una variedad que es topológicamente trivial, por ejemplo, Mate 4, simplemente conexo, que todo se puede encontrar en un punto, eso implica que la topología es trivial, entonces todos esos grupos son cero. Con otras palabras, todo campo... ¿Cómo es la cuestión? Es como un mantra de Mate 4, ¿no? Todo campo
irrotacional en un dominio simplemente conexo es gradiente. Porque la homología de RAM se anula, entonces siempre hay un potencial global. Y en general la topología gobierna eso loco que algo puramente topológico controla esta cosa que es puramente analítica, ¿cierto? Que es derivada y todo el cuento. ¿Cuático? Eso es verdad. Sí. Bueno, eso era todo que... Gracias. Fue como el speedrun de... Sí, está bien. Me pareció un gato lento.